Buenas tardes, mi nombre es Johanna Valecillos, integrante del curso Derecho Internacional Público del cuarto trimestre en la Universidad de Yacambú, la carrera Derecho en la modalidad online. La presente es una exposición sobre los organismos internacionales y el derecho comunitario. La intención de esta exposición es hablar sobre la intervención, el principio de no intervención, la competencia internacional, organizaciones internacionales y el derecho comunitario. Inicialmente, el derecho internacional público es la totalidad de reglas sobre las relaciones de los estados soberanos, ¿okay? Incluyendo las organizaciones internacionales, sujetos de derecho internacional y sobre la base de los valores comunes, ¿okay? Para lograr la paz y la cooperación mediante normas nacidas en fuentes internacionales. Los sujetos de derecho internacional público son los estados en situación especial, los organismos internacionales, la persona humana y las personas jurídicas de derecho internacional. Algunos de los principios del derecho internacional público pueden ser el principio de buena fe, el principio de la cosa juzgada, la prohibición del abuso del derecho y la ley especial deroga lo general. Las fuentes del derecho internacional público se dividen en tradicionales y en otras fuentes. Dentro de las tradicionales tenemos las principales, que son los tratados, la costumbre y los principios generales del derecho. Las subsidiarias son las decisiones jurisprudenciales y la doctrina. ¿Okay? Otras fuentes pueden ser las resoluciones de organismos internacionales, los actos unilaterales y los acuerdos ejecutivos internos. Como doctrina podemos entender la opinión de los jurisconsultos y de las asociaciones especializadas. ¿Okay? Puede ser de carácter filosófico, histórico o sociológico. Se considera como una fuente indirecta, ya que se recurre a ella solo como un complemento. ¿Okay? Y su importancia radica en que las opiniones dadas por los jurisconsultos son de carácter desinteresado y completamente imparcial. En cuanto a la intervención, podemos decir que es un acto por el cual un Estado o grupos de Estados interponen su autoridad para dirigir algún asunto de carácter interno o externo de otro Estado. La intervención es lícita cuando el Estado actúa en virtud de su derecho propio. Se justifica solo cuando existe lesión evidente de los intereses de cuya existencia depende la vida colectiva de los estados, cuando existe una petición formal de uno de los estados, ¿verdad? Cuando tenga por objeto impedir otra intervención, cuando se pretende evitar o impedir las violaciones del derecho internacional, o en aquellos casos en los que el Estado actúa en beneficio del interés general de la comunidad internacional. La intervención puede ser directa o indirecta. Es directa cuando se manifiesta por medios diplomáticos o demostraciones de fuerzas armadas. Y es indirecta cuando otros sujetos del derecho internacional, por medio de represalias o medidas económicas, tienden a restringir o paralizar algunas actividades en común, afectando el normal desarrollo de las actividades internas. La importancia de la intervención lícita se refiere a la protección de los estados débiles y a la reivindicación de las normas del derecho internacional que se hubieran infringido o violado. ¿Okay? Cuando es de esa forma se considera no solamente admisible, sino necesario. La contraparte es el principio de la no intervención. Es la obligación de los estados a abstenerse de intervenir directa o indirectamente en los asuntos internos de los estados, ¿okay? Con la intención de afectar su voluntad y obtener su subordinación. Las características del principio de no intervención pueden ser una figura jurídica aceptada por la mayoría de las naciones a nivel mundial, se fundamenta en la igualdad soberana de los estados,
rechaza la injerencia política, económica y militar en los asuntos internos, rechazo a la práctica de reconocer o no a los gobiernos que llegan a poder por medios no previstos dentro de las constituciones, y el respeto a la libre determinación, que es el derecho de los pueblos a aceptar, mantener o sustituir a sus gobiernos o autoridades. La competencia internacional. La competencia internacional se refiere a las relaciones económicas internacionales de rivalidad entre competidores con las finalidades de lucro, ¿ok? Se da entre los estados, entre grupos de estados, grupos transnacionales, industriales y financieros, y también entre organizaciones internacionales. Los grados de la competencia internacional pueden ser perfecta o imperfecta. La competencia perfecta es aquella situación en la que el mercado es lo más competitivo posible, y la imperfecta es aquella en la que existen barreras de entrada impidiendo el acceso a los competidores. Existe la competencia desleal, entre la cual tenemos la dumping y el subsidio. En cuanto a integración internacional, podemos decir que es el proceso por el cual los estados unifican sus esfuerzos con vistas a lograr más armonía entre sus relaciones jurídicas, aumentar sus fuerzas competitivas en el mercado extranjero, favorecer las relaciones sociales, comunicacionales, sociales y culturales, y lograr ayudas recíprocas. Los tipos de integración pueden ser comunidades económicas, zonas de libre comercio, unión aduanera, mercado común y la integración fronteriza. Las ventajas, algunas de ellas son: favorece el intercambio cultural, favorece los procesos democráticos, impulsa la tendencia a la negociación, incrementa toda la capacidad de negociación interna y externa, al igual que incrementa el comercio, las telecomunicaciones y el transporte. Las organizaciones internacionales son asociaciones de estados de manera voluntaria, conformadas normalmente por sujetos de derecho internacional público, reguladas por un conjunto de normas propias, por lo general tratados internacionales, con miembros permanentes, propios e independientes, cuyo alcance o presencia internacional son comunes, capaces de expresarse en forma jurídica. Se clasifican de acuerdo a varios elementos. Por ejemplo, según la calidad de sus miembros, pueden ser universales o regionales. Según las funciones, pueden ser generales o específicas. Según sus poderes, pueden ser formuladores de política o reguladoras. La capacidad jurídica de las organizaciones internacionales está establecida en la Carta de Naciones Unidas, en la Convención de 1946, entre otros documentos. Algunas de estas organizaciones, una de las más importantes, es la Organización de Naciones Unidas, ¿okay?, cuyos fines son mantener la paz y la seguridad internacional, fomentar entre naciones relaciones de amistad basadas en el respeto al principio de igualdad de derechos y el de libre determinación de los pueblos, realizar la cooperación en solución de problemas internacionales de carácter económico, social, cultural o humanitario y de desarrollo, igual que el estímulo al desarrollo del derecho humanitario. Y sirve de centro que armonice los esfuerzos de las naciones por alcanzar estos propósitos en común. Los órganos que integran la Organización de Naciones Unidas son el Consejo de Seguridad, el Consejo de Administración Fiduciaria, el Consejo Económico y Social, la Corte Internacional de Justicia y su Secretaría. En el mapa podemos visualizar cuáles son los miembros. Otra organización muy importante es la Organización de los Estados Americanos, ¿okay?, cuyo propósito es afianzar la paz y la seguridad del continente, promover y consolidar la democracia, siempre dentro del respeto al principio de la no intervención, prevenir las posibles dificultades y asegurar una solución pacífica en caso de que exista, organizar la acción solidaria de estos países integrantes en caso de existir alguna agresión, además de promover por medio de la acción cooperativa su desarrollo económico, social y cultural.
Además, alcanzar una efectiva limitación de los armamentos convencionales. ¿Okay? Los órganos que lo integran es la Asamblea General, la Secretaría General, el Comité Jurídico Interamericano, las conferencias especializadas, organismos especializados, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, los consejos como el permanente y el Consejo Interamericano de Desarrollo Integral, entre otros. Sus miembros es todos los países que están en el continente americano. El derecho comunitario o derecho de la Unión Europea es el derecho de la integración, en el entendido de que este proceso tiende a formar comunidades de naciones con idénticos propósitos. Se habla de las naciones europeas y ahora de la Unión Europea. Actualmente sus principios está el de la autonomía, del derecho comunitario, en consecuencia, la transferencia de las competencias realizadas por los Estados miembros a favor de la comunidad que son ejercidas en las instituciones comunitarias. El principio de primacía del derecho comunitario respecto al derecho interno de los Estados y el principio de eficacia directa en el sentido de que se trata del ordenamiento cuyos destinatarios no son exclusivamente los Estados miembros, sino además sus naciones respecto de los que genera derechos y obligaciones. Sus características es la primacía, la aplicabilidad directa, el efecto directo, la posibilidad de alegación, responsabilidad del Estado por incumplimiento. Y los tipos son integración. En cuanto a los acuerdos y tratados internacionales, en este caso de integración, tenemos algunos ejemplos como por ejemplo el Pacto Andino, cuyo propósito era alcanzar el desarrollo integral equilibrado, autónomo mediante la integración andina. Sus miembros son Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Existen otros países asociados como por ejemplo Argentina, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay, y un observador que es España. En cuanto al Mercado Común del Sur, Mercosur, su propósito es afianzar una mayor integración política, promover el libre intercambio y movimiento de bienes y servicios entre sus miembros. ¿Okay? Su creación fue en 1991 y sus miembros plenos son Argentina, Brasil, Bolivia, Paraguay, Uruguay y Venezuela. Existen unos miembros asociados que son Chile, Colombia, Ecuador, Perú, Guyana y Surinam, con los cuales se han establecido algunos convenios. El Tratado de Libre Comercio de América del Norte es una zona de libre comercio e intercambio comercial establecida entre Canadá, Estados Unidos y México. Se creó en 1993. ¿Okay? Y el área de libre comercio de las Américas, ¿verdad? Su finalidad es crear igual un área de libre comercio que abarque todo el continente americano. Esta iniciativa tuvo lugar en el año 1994. Para concluir, debemos citar la importancia del derecho internacional público, ¿verdad? Como rama del derecho público, el cual estudia y regula el comportamiento de los estados y de otros sujetos internacionales, de sus competencias propias y sus relaciones mutuas, ¿verdad? Y uno de sus principios fundamentales en cuanto al derecho internacional se refiere es la independencia e igualdad de los estados, el principio de abstención y de no intervención. Esto ha sido todo por hoy. Como digo, mi nombre es Johanna Valecillos. Espero que sea de su agrado esta exposición.